12:04 en la República del Paraguay, jornada bastante calurosa, 31 grados la temperatura a estas horas en Asunción y gran parte de la República. Buenos días para aquellos que todavía no almorzaron, buenas tardes para aquellos que ya tuvieron el privilegio de almorzar, de comer. Bueno, gracias por la sintonía. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Te comiste? Bueno, efectivamente, ¿Sí? la hora pico para el almuerzo y sobre todo estamos acá para informar con todo lo último acerca de los temas del día en primera edición. En primera edición vamos a estar hasta las 15 horas en esta jornada con muchísimas noticias y hoy es un día muy especial. Hoy a nivel mundial se recuerda el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Estas cifras que son sumamente alarmantes. ¿Sabía usted que, de acuerdo a los reportes oficiales, hay un promedio de 17 personas por minuto que mueren en el mundo a consecuencia del cáncer? Y precisamente este 4 de febrero se celebra el Día Mundial promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo precisamente de tratar de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. A veces uno dice, pero ¿cómo evitar? ¿Cómo esto uno puede saber? Sencillo, simple, ir a los médicos, hacer el chequeo periódico acerca de algún tipo de molestias, insinuaciones, incluso para los varones. De un promedio de 40 para arriba ya se recomienda hacer un chequeo, por Incluso ejemplo, el cáncer de colon. Se habla de Sí. 30 para arriba ya, Carlos. Sí, en algunos promedios, siempre y cuando que tengas un antecedente familiar, Claro. por ejemplo. Factores de riesgo. Exactamente. Entonces, ¿sabían ustedes que el cáncer de colon es una de las causas principales de muerte en el Paraguay? Y todo tiene que ver por una cuestión de chequeo preventivo y romper, desmitificar lo que significa el tabú, principalmente para los hombres. Y con todo respeto para la gente que está ahí del otro lado de la casa, el hombre cree que tiene un himen en el ano. No, no se pierde nada. Ese simple chequeo te puede permitir salvar la vida. Hoy esta recomendación, de hecho vamos a hablar más adelante en los otros programas acerca de la importancia del chequeo previo. Las mujeres que tienen que ver también con el cáncer de mama, la palpación. Bueno, ¿cómo va a estar esta jornada? Se viene, reiteramos, un día bastante caluroso, pero aparentemente con días lluviosos en los próximos días. Exactamente, vamos a ver cómo va a estar el tiempo y sobre todo en este momento tenemos una temperatura actual de 31 grados 2, el cielo está despejado, la térmica es de 36 grados, la humedad del 63%, soplan vientos del noreste a 24 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada vamos a tener todavía tiempo inestable, máximas de hasta 36 grados y mínimas de hasta 25 grados. A ver cómo va a estar el tiempo en lo que resta de esta semana, ya hablando un poco del miércoles, jueves, también el inicio del fin de semana. Vamos a ver el pronóstico extendido que nos habla de que este martes vamos a tener tiempo inestable, máxima de 36, mínima de 25 grados. Este miércoles también tiempo inestable, máxima de 35, mínima de 24. Este jueves máxima de 33, mínima de 23 grados. Y este viernes máxima de 34, mínima de 23 grados. El reciente informe del BCP habla de que el dólar va a continuar todavía estable. Enseguida les vamos a contar más de esto, pero mientras tanto vamos a repasar cómo está el mercado cambiario. A esta hora de la tarde, el dólar a la compra 6.250, a la venta 6.330, el euro a la compra 7.000 guaraníes, a la venta 7.220, el peso argentino a la compra 78 guaraníes, a la venta 88 y el real a la compra 1.440, a la venta 1.520. Y como todos los días, quiero arrancar el programa con tres temas que en cierta manera forman parte del eje de nuestro informativo. El primer tema que me preocupa realmente y tiene que ver con los niños en pobreza extrema. Según la Dirección de Estadística, que es el ente oficial que registra los números en cuanto a pobreza, escolaridad, situación social y financiera, les cuento algo. El 26% de los niños y adolescentes en Paraguay viven en una situación de pobreza. Y de estos, un 7%, que es un número bastante importante, viven en la extrema pobreza. Significa que hay días que tienen la posibilidad de
comer un alimento en la jornada o quizás no. Esos son datos oficiales. Y esto es que no tienen, reiteramos, cubiertas las necesidades mínimas que habitualmente se precisan, más todavía en una etapa de tan importancia como es precisamente la niñez y la adolescencia, una etapa de crecimiento, de aprendizaje, donde por lo menos se pide, se requiere que si va a ir a la escuela o tiene la posibilidad de estudiar, que tenga el estómago lleno. Otra situación en esta vez me alarma y tiene que ver con los accidentes de tránsito porque estamos matando a mucha gente a través de la imprudencia o más bien dejando lisiados un tendal de gente joven que tiene la imposibilidad más adelante de poder valerse de sí mismo o simplemente se queda a cargo de una familia que tiene que soportar esa carga y ni que decir también el gasto que significa para el Estado. En Paraguay los accidentes de tránsito ocupan en primer lugar de muertes violentas. El 47% de estos siniestros es protagonizado por motociclistas y aunque la tasa tiene una tendencia a disminuir, crece, reiteramos, la cifra de lesionados o lisiados. Gente que finalmente en estos percances no mueren, pero terminan en cama dependiendo de una familia que tiene que trabajar doble para poder costear los gastos médicos y mantener a este joven que está en una etapa todavía importante de educación secundaria, quizás universitaria o laboral. Y finalmente un aplauso porque me alegra realmente saber, que se tomó una decisión correcta con relación al caso de la historia de Chiquito. ¿Se acuerdan? El pequeño de 9 años que causaba zozobra en este barrio modelo San Francisco, acá en Asunción. Bueno, finalmente la Fiscalía determinó imputar a la madre por justamente no tener la debida causa de manejarlo, de tratarlo, de educarlo y de tenerlo en buenas condiciones. Entonces, del deber del cuidado. Terminó imputada, pero la decisión interinstitucional entre el Ministerio también de la Niñez y la Fiscalía determinaron que el niño sea llevado a un hogar especial donde lo van a desintoxicar, lo van a cuidar y le van a dar el respaldo necesario para que precisamente pueda ser rescatado. Este niño de 9 años, solamente 9 años, y que causaba zozobra y era el líder de una banda de delincuentes. Fíjense, 9 años, banda de delincuentes, era el líder y causaba zozobra con un arma en la cintura. Bueno, felizmente se tomó esta determinación interinstitucional y se aplaude para tratar de rescatar a este pequeño, alias Chiquito, del barrio San Francisco. Hacemos una brevísima pausa, pero no se vaya, porque después de ella lo vamos a tener acá el viceministro de Educación, Robert Cano. Vamos a hablar acerca de lo inmediato. ¿Qué va a pasar el 21 de febrero? El inicio de las clases en instituciones públicas en todo el Paraguay. ¿Qué se tiene previsto para esa jornada? Y también vamos a hablar de la educación en la República. ¿Qué es lo que nos aguarda para más adelante? ¿Cuál es el futuro que queremos darle a nuestros niños y adolescentes en cuanto a educación? ¿Qué pasa con la inversión en la educación en Paraguay? Seguimos siendo los últimos. Incluso un país vecino, acá no más de 1000 kilómetros, es el segundo en Latinoamérica en inversión en educación por debajo de Cuba, que encabeza esta lista. Después está Brasil, está Argentina, está Chile, nosotros ahí por encima de Guatemala y Haití. Después de la pausa, vamos a hablar acerca de la educación en Paraguay. Ya volvemos. Bueno, 13:17 en la República del Paraguay. Esta mañana, esta siesta, lo hemos invitado a Robert Cano, que es viceministro de Educación Básica del Ministerio de Educación, para hablar precisamente ahora el arranque de clases y después tratar de contextualizar también hacia dónde vamos en la educación en Paraguay. Viceministro, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por el espacio de poder difundir. Al contrario. Como siempre le digo también a mis invitados, trato de que no sea una entrevista, así que más bien una charla. Entonces, por supuesto. Ya giro hacia vos
vamos a tener una conversación acerca de la educación en Paraguay. Bueno, ¿qué hacemos el 21? Oficialmente el inicio de clases según el calendario del MEC, pero también el Ministerio de Salud advierte de que va a ser uno de los meses con los índices de epidemia de dengue más elevados. Bueno, ¿cómo hacemos esto o qué va a hacer el Ministerio si esa situación se da? Ojalá que no. Pero en el hipotético caso que se dé, ¿qué se va a hacer, viceministro? De hecho, estamos trabajando muy directamente con la gente de CENEPA, que depende del Ministerio de Salud, en lo que sería para nosotros el ambicioso objetivo de hacer de la escuela o del colegio un espacio seguro. Sí. Lo que vemos ahí, esto está hoy día siendo ejecutado en muchas escuelas y colegios, porque lo que queremos y trabajamos con la gente de CENEPA es una eliminación de los criaderos y coordinadamente con CENEPA ellos posteriormente vienen a hacer la fumigación para la eliminación de los mosquitos. ¿Cuándo lo van a hacer eso? Se está haciendo ahora. Central está prácticamente listo, Central y Asunción, que son los dos, las zonas más complicadas, y estamos ahora haciendo el trabajo en el interior del país también. Bueno, se está haciendo ahora. Sí o sí arranca. ¿Y qué se va a hacer en esa jornada de 21? Y bueno, justamente para apoyar al país en esta cruzada contra el dengue, sabrás vos que hace poco salieron en los medios que el 95% de los hogares tiene criaderos. ¿Escuchaste eso? ¿Llegaste a leer? El 95% de los hogares paraguayos tienen un criadero. Sí. Entonces, ese día, viernes 21, va a ser, además de la jornada de reencuentro después de 2 meses y medio con los estudiantes, una jornada pedagógica, donde el estudiante va a recibir ese día primero una sorpresa, primero un regalo. Sí. Van a recibir los kits escolares, que es algo muy importante, después vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Sí. Van a recibir ese regalo, que son sus kits escolares, y también va a ser una jornada pedagógica donde van a recibir instrucciones así precisas de qué ellos pueden hacer para poder mitigar este efecto del dengue. Por ejemplo, cuáles son los posibles puntos de infestación o de criaderos, cuáles son los síntomas que una persona recibe cuando es afectada por el dengue, porque la tarea ese fin de semana, y ahí viene justamente la acción coordinada, vamos a hacer una super minga ese día, ese fin de semana. Los estudiantes van a tener una tarea que es la de ir a sus casas y ese fin de semana, sábado y domingo 22 y 23, hacer una minga de cada uno de los hogares. O sea, como estamos hablando de 1.200.000, 1.500.000 estudiantes, sí, y que cada quien va a sus casas, y coordinar esas mingas implica un impacto muy importante al dengue. ¿Se entiende? Es como prácticamente eliminar de 1 millón de hogares el tema de los criaderos, y eso va a recibir un impacto muy positivo para que en este combate al dengue podamos hacer algo como país. Sí o sí arranca entonces las clases arranca 21, independientemente a lo que claro, haya. No, porque estamos trabajando, Carlos, para que las escuelas sean sitios seguros, y también es muy importante que los padres envíen a sus hijos ese día, porque ese día le vamos a traer los kits escolares para comenzar, y también para que reciban la instrucción, porque esos jóvenes y esos niños van a ser promotores de salud. Ese día van a ser promotores de salud, y ese fin de semana vamos a hacer una minga coordinada, una super minga a nivel nacional, liderada justamente por los estudiantes. Bueno, hablando de la cuestión de educación, yo estoy muy preocupado, yo creo que hay mucha gente que también está muy preocupada de qué es lo que le estamos entregando o qué futuro le estamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes con relación a la formación educativa. Estamos aplazados en todo. Recién hacía referencia sobre la inversión en la educación, que es una cuestión de decisión política. Estamos ahí por encima de Guatemala, Haití. Bolivia tiene casi el 8% en inversión, Cuba tiene 12,5%. Nosotros llegamos a 4%, viceministro. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pretendemos dejarle a nuestros jóvenes, viceministro? Claro, realmente, como bien decías, es una decisión política, llevar a la inversión que hoy día no alcanza el 4% al 7% implica prácticamente duplicar la inversión que estamos destinando a educación, y eso implica también un pacto social, porque ¿de dónde se financia eso? Se financia a través de seguramente el aporte de cada paraguayo o cada paraguaya. Entonces, ese es un tema que va a estar dentro del debate de lo que llamamos transformación educativa, que vamos a hablar también en el transcurso de esta nota. Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora, con el presupuesto que tenemos y en un diagnóstico así casi quirúrgico de cuáles son las causales por las cuales la calidad educativa no responde a nuestras expectativas, es justamente atacar el problema. Y este año estamos... O sea, esperamos una decisión política. ¿Qué hacemos ahora al respecto? Por supuesto, y hablemos de eso. Sí. Para comenzar, hay una premisa fundamental. Todos los niños paraguayos son unos genios. Me van a escuchar mucho decir eso. No importa en qué hogar nació, pero no hay ninguna diferencia en cuanto al potencial del niño paraguayo respecto a un niño, por ejemplo, de Finlandia, que tanto se habla, o de Singapur, que son los top en calidad educativa. Los niños paraguayos tienen el mismo potencial. Lo que tenemos que hacer para mejorar ese indicador educativo que tanto nos afecta es modificar la didáctica en el aula. Ante la genialidad de un niño que tiene un potencial inmenso, lo que tenemos que hacer es que esa interacción con su maestro que se haga de la forma mucho más didáctica posible. Convengamos, no quiero que nadie se enoje conmigo, pero también nuestros docentes
también tienen un gran problema, incluso hasta de interpretación conceptual, en el sentido, ¿qué podemos esperar de un docente que tampoco tiene la formación académica necesaria para responder justamente a esas necesidades? Bueno, justamente lo que nosotros estamos haciendo llegar en manos de los maestros responde a lo que decíamos, a una reivindicación histórica del Ministerio para con sus maestros. El hecho de que las cosas sean como acabas de decir, no es una responsabilidad de los maestros, es el sistema el que los formó y los habilitó con un montón de falencias formativas en la didáctica y en el conocimiento de la disciplina. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Y ahora queremos llegar a todo el país. Se han hecho experiencias piloto muy exitosas. Por ejemplo, esta es Mapara, se llama. Es una estrategia que se llevó adelante en el departamento de Cordillera en 4 distritos, Bocayatí, Santa Elena, y Valenzuela y Itacurú de la Cordillera, por varios años. Desde el año 2008 están ahí. Esto se desarrolló con los maestros. ¿Y qué es lo que es esto? Es una guía didáctica para que los maestros enseñen mejor. Son las recomendaciones más útiles de cómo enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, a pensar y a razonar a los niños. Cuando esto se implementa en Cordillera y es sometida a la prueba de rigor, como las evaluaciones nacionales, vemos que los chicos de esos 4 distritos tienen rendimientos pero extraordinariamente superiores al promedio nacional, incluso a colegios de élite de Asunción. ¿Sí? Con su ruralidad, con su pobreza, con la vulnerabilidad, estos niños tienen... Porque son genios. Pero hay reportes oficiales. Por supuesto, hay reportes oficiales de eso, sí. Y a nosotros eso nos van a recibir los docentes. ¿Qué? Sí. Matemática es lo fundamental para tratar de razonar y entender muchas cosas. Esto es para el primer ciclo y esto para el primer ciclo. Sí. Esto va a recibir el docente. Todos los docentes, del primero al sexto grado. A nivel país. A nivel país. Sí. Del primero al sexto grado, los docentes van a recibir esto, es a color. Sí, es un esfuerzo país muy importante que apunta justamente a ese problema. Sí. Cambiar la interacción maestro-estudiante, la didáctica. Y también casi 530.000 estudiantes van a recibir sus cuadernillos. Esto es para el maestro y esto es para el estudiante. Es un esfuerzo, no tiene antecedentes en este país, este esfuerzo que acabamos de concretar, porque en este momento estamos distribuyendo esto en cada escuela del país, del primero al sexto grado. Los estudiantes van a tener esto. Esto es del estudiante. Él puede escribir, él puede rayar, él puede completar, es de él. No es una cuestión que después del año que viene va a tener que heredar al que se viene, no, esto es de él. Y el objetivo de esta administración es justamente, de esta gestión, es ampliar eso. Hoy día esto está llegando desconectado al kit. Aquí llegó, está hace casi una semana en todas las escuelas y colegios, pero queremos que el próximo año este tipo de materiales que son sumamente útiles para el estudiante y para el maestro formen parte del kit escolar. Y este cambio, de manejo de la educación, va a ir acompañado también de la infraestructura, que tenemos un gran déficit y hemos visto precisamente en años anteriores, en el 2019 concretamente, de chicos que denunciaban estudiar bajo árboles de mango porque no había la infraestructura necesaria. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la evaluación final que tienen ahora al arrancar el año? De hecho, hemos hecho el año pasado, porque eso no se improvisa, el año pasado un trabajo muy importante con gobernadores, con intendentes y el mismo ministerio para coordinar las acciones y mejorar la infraestructura. Es cierto, la deuda es grande, es histórica. Estamos hablando de décadas de depreciación de escuelas. Sí, eso es real, existe. Y tal vez existirá en algún lugar todavía eso. Pero a lo que apuntamos ahora, y disculpa que te traiga de vuelta a este tema, es a la calidad. Y voy a sacar referencia, voy a hacer una pequeña breve reseña histórica. Sí, pero viceministro, la calidad no viene acompañada cuando estudia bajo el mango, hace calor, llueve. Te voy a decir algo que te va a desmitificar eso. Sí, a ver. En el año 2006 se hacían unas pruebas nacionales y llamaban la atención los resultados de una escuela en particular en Obligado, Itapúa, donde los estudiantes tenían un rendimiento extraordinario, cercano al 100% todos los estudiantes. Eso era una cuestión que hasta podía ser un error de corrección, y no era así. Cuando la gente del ministerio en aquella época se va a ese lugar, visita una escuela rancho. Baldomero González era el profesor, es un héroe, para mí un héroe inspirador el señor, que tenía una didáctica diferente, por más que habían piso de tierra y techo de capií. El maestro hacía el milagro porque la didáctica era diferente. ¿Por qué finalmente nos mide a nosotros los resultados? ¿Cuál es el índice que nos mide a nosotros si hacemos bien o mal nuestro trabajo? ¿Le estamos preparando o no a los estudiantes para enfrentar los desafíos? ¿Aprenden los estudiantes? ¿Están preparados para la vida? No descalifico la importancia de la infraestructura, es muy importante la infraestructura. Pero te puedo decir que a pesar de que haya en condiciones modestas, si el maestro recibe de su ministerio lo que necesita para potenciar esa capacidad que tiene el niño, el milagro de los resultados se va a dar. Con relación al tema de la cuestión de docentes, ¿están todos en planilla para ocupar sus aulas, que no se repita
en casos anteriores, usted recuerda, y fue todo un drama el tema de la jubilación al final. Miles de niños quedaron sin aula, incluso tuvieron que ser plurigrados para tratar de salvar esa situación. ¿Cómo arrancamos este año lectivo? Bastante, mira, como te decía, todo lo que hemos pasado para nosotros representa un aprendizaje muy importante. Estamos trabajando muy intensamente. Lo que quiero aclarar es que esta cuestión educativa es muy dinámica. Si tenés cerca de 80.000 maestros, lastimosamente la semana pasada fallecieron un par de maestros, por ejemplo. Cuestiones vinculadas a la renuncia, a la migración de maestros, al fallecimiento de maestros, estamos hablando producen de 5, eso. 10, 15, pero una cuestión masiva de 400, por eso. Porque realmente a veces la prensa va a ir hacia ese caso particular, los 5 o 10. Me pasó a mí. El año pasado hemos cubierto 20.000 puestos allá en el mes de julio, 20.000 puestos, y 50 quedaron desiertos, que decir que ningún maestro estaba interesado en ir a postular por esos puestos. Y la noticia fue 50 maestros no tuvieron. O sea, ¿se entiende? Nosotros estamos trabajando muy intensamente y estamos muy confiados en que a inicios de clases todos los estudiantes van a tener un maestro delante suyo. ¿Por qué los maestros no se quieren ir al interior? Una cuestión de, por una falta de vocación, por una falta de la poca paga, bajo incentivo. Este ministerio es tan complejo. No estamos hablando, a lo mejor le pido a la gente que abstraiga su pensamiento citadino y se vaya de repente a la compañía Cayucangüe de San Juan Nepomuceno en Cazapá. Nadie quiere ir ahí. Si un maestro se va y queda a 50 kilómetros o 40 kilómetros del casco urbano, entonces si el maestro se jubila en ese lugar, el maestro que le reemplaza tiene que vivir en la zona para que le quede, para que le sea conveniente, o desplazarse 50 kilómetros para eso. Entonces esos son los casos excepcionales donde de repente, por más que haya convocatoria, a veces no hay maestros que se postulen para esos casos, por ejemplo. Hay casos de esos y en los cuales los directores departamentales, a quienes admiro mucho por su trabajo, son quienes hacen el trabajo de justamente buscar la solución para esos casos puntuales. Estamos aprendiendo de lo que nos pasó a nosotros y este año, como decía, tenemos la firme comisión y vamos a tener delante de cada estudiante un docente a inicio de clase. Este plan que se está previendo, que con bombo y platillo se está mencionando, tengo nomás el tema bombo y platillo y me voy a 1992-93 con la tan mentada, pronunciada, felicitada reforma educativa que al final fue un fracaso para mí, por lo menos. Me decía vos, no tanto, mitad y mitad. Se llegó a la expansión, pero no a la calidad. ¿Entendió? Ahora se habla de este plan que tiene que ver justamente con la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia de aquel plan de los 90, viceministro? Y a la luz, hace 25 años de esa reforma educativa y creo que los resultados, sí, como decíamos, teníamos luces y sombras. Paraguay tuvo una expansión importante de cobertura, o sea, más gente. En apenas 10 años, 800.000 estudiantes más ingresaban al sistema educativo, que antes no podían ingresar porque no había una suficiente oferta. Y en ese sentido, la reforma tuvo sus logros. Lo decíamos, cantidad y no calidad. Ahora, pero también el derecho a la educación es de todos. Este año, y hablábamos con el ministro, justamente ayer cuando lo visitábamos en el hospital, se está recuperando el ministro, que este año es el año de la calidad. Estamos apuntando, y este tipo de acciones apuntan justamente a la calidad. Partimos de un diagnóstico realista. No un diagnóstico ilusorio que de repente considera capacidades que no existen. Conocemos las fortalezas y las debilidades del maestro y trabajamos justamente en una inyección así quirúrgica en darle al maestro lo que necesita para mejorar su didáctica. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros Pero ahora. ¿cómo conseguir que esto, que me parece sumamente interesante, apoyo y me encanta, convertimos en una política de Estado, en una política de gobierno, La estrategia es la siguiente. Lo que ves ahí, no sé si las cámaras pueden mostrar lo que son los kits escolares. Los kits, sí. Bueno, ahí hay un montón de insumos, hay cuadernos, depende de si es para nivel iniciado o la educación media. Te digo una cosa, ¿qué va a pasar si el ministerio el próximo año decide quitar la calculadora del kit del primer año de la media? ¿Qué va a pasar? Decime. Contame vos, viceministro. No, vamos a hacer un experimento mental. Vos sos estudiante de educación media. El próximo año no tenés calculadora, ¿qué vas a hacer? Y voy a tener que... Vas a protestar. Sí. Y los gremios van a protestar. Si sacamos 2 cuadernos, vamos a protestar. Lo que está dentro del kit escolar ya es un derecho. El kit únicamente tiene el camino de crecer, no de retroceder, porque ya es un derecho adquirido de la sociedad. El próximo año, si estos cuadernillos forman parte del kit escolar, eso va a ser una política de Estado. Los kits escolares, ningún gobierno va a sacar los kits escolares en el futuro. No hay ninguno. Porque el costo político es demasiado alto, y hablo en términos políticos. Pero sin embargo, si nosotros ponemos estos cuadernillos el próximo año en el kit escolar, no hay ningún gobierno que siga que va a sacar esto. Sí, finalmente, me gustaría, el tema, presumo que vos manejás bien los números, de cada,
¿Cuál es el promedio de aquellos que hoy arrancan el preescolar y finalmente cuál es el promedio que termina la educación secundaria? 45. Menos del 50%. Así es, ese es el promedio. De hecho, claro, significa que de 10 chicos que hoy comienzan el preescolar, 4,5, 4 terminan. ¿Y el resto? El resto abandonó en el camino. ¿En qué etapa comienza la deserción? El abandono, no quiero usar más deserción, porque la deserción viene de la milicia. ¿Y el desertor qué es? Es un cobarde. El estudiante no es un cobarde. El estudiante es empujado por razones económicas, familiares o distintas índole a abandonar la escuela. El estudiante no es el responsable del estudiante, somos nosotros. Nosotros como sociedad que no generamos las condiciones para retener al sistema. Entonces hablamos de abandono o expulsión. ¿Por qué abandonan? Abandonan por distintas razones, principalmente económicas. En la educación media se hizo un estudio muy importante donde el 60% de las razones por las cuales los chicos salen se ven las razones económicas. Te escuchaba yo, teníamos un país que tiene un 26% de pobreza infantil. Sí. Y eso tiene un impacto en múltiples dimensiones. 7% extrema, significa que no tiene para comer y menos para ir a estudiar. Así es, así es. Entonces... ¿Y qué el Estado le puede ofrecer a ese sector? Nosotros estamos... El Estado que tiene que proteger y garantizar el año pasado, por eso, trabajamos en el diagnóstico preciso. El año pasado descendió en 1.4% los índices de abandono escolar. Sí. 1.4%. Eso implica que el año pasado, 2018, 2019, tuvimos 26.000 estudiantes más en aula, 26.000 estudiantes más, los pudimos retener. ¿Y cómo se hace eso? Si la pobreza y la necesidad de trabajar es la causa por la cual el estudiante abandona, tenemos que crear ofertas flexibles. Ofertas que le permitan a la joven compatibilizar su realidad socioeconómica con la obligación o la necesidad que tiene de estudiar también. No rigidizar las ofertas. Entonces, hay ofertas en educación permanente, por ejemplo, educación media abierta, por ejemplo. Interesantísimo. El estudiante que tiene que trabajar de mañana o de tarde puede tener un régimen especial donde avanza con sus estudios y hay todo un esquema, toda una dirección general en el Ministerio que se llama Educación Permanente que le permite tener a los estudiantes ofertas diferenciadas para continuar sus estudios. ¿Escuchaste el caso Chiquito? 9 años. Escuché. Líder de una banda. Escuché. Sí. ¿Qué se le puede ofrecer a chicos como él, por ejemplo? Yo sé que no hay una responsabilidad directa de parte del Ministerio de Educación, pero sí una responsabilidad como Estado de proteger su seguridad, su formación y su educación. Porque si no recibe esa contención y también la educación, es un delincuente potencial. De hecho, no quiero decir delincuente porque es un menor de edad. ¿Pero qué le espera? ¿Cuál es el futuro que le da? Y Chiquito, 38 denuncias Chiquito es un genio en potencia también. Imagínate igual si eso, claro. Igual que el niño que nace en los hospitales de élite. Tiene el mismo potencial. Lastimosamente, el Chiquito nació en condiciones que no le son favorables y utiliza su genialidad para otras cosas. Sí. Lastimosamente es así. Yo creo que ahí la tarea del Estado y de las familias tiene que ser coordinada y sincronizada. Entiendo que a veces hasta la madre tiene inconvenientes para poder hacer frente a la situación. El caso de Chiquito, y no solamente de él, de todos los niños que viven en zonas vulnerables, también está en lo que es la agenda de este ministerio. Y le voy a decir algo que hablábamos con el ministro hace poco. Los niños que viven en zonas vulnerables, en los bañados y los asentamientos, necesitan un apoyo adicional de parte del Estado. Y de su ministerio también. Entonces nosotros pensamos hacer un esfuerzo para poder extender los beneficios, especialmente a esa población vulnerable. Viceministro, un placer como siempre. Gracias por esta Quedó charla. corto tiempo. Sí, quedó. Y conste que casi nos fuimos 20 minutos aproximadamente, pero bueno, 25 minutos me dice la productora. Pero es un gusto, un placer hablar de algo que realmente, yo te decía al arranque fuera de cámara, nos preocupa, porque ¿qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para un futuro cercano, aquí a la vuelta de la esquina? Hablábamos de la reforma educativa hace 25 años, eso parece que fue ayer, y este es el resultado también, en el sentido de los niveles de educación, de abandono y la poca posibilidad que nuestros jóvenes tienen de ingresar a una universidad acá en Paraguay y ni pensar de competir para una universidad fuera del país. Muchas gracias por el espacio. Espero que esto se repita, porque para nosotros es muy importante tener estos espacios de amplia difusión para que la gente sepa en qué andamos y dar también muestra de la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas apuntando justamente a la mejora de la calidad educativa. Bueno, y un abrazo para el ministro que está internado. 12-8 no va ministro, 12-8 no, porque creo que tuvo un problemita del sí, corazón. pero se está ahora un relojito. Sí, bueno. Viene como una locomotora viene ahora. Bueno, son las 13:37 minutos. Hay mucha información, algunas de ellas en los títulos. Y esta información que genera mucha indignación, un perro que fue enterrado vivo en las instalaciones del Club Guaraní. El personal de bomberos procedió al rescate de un perro que se encontró enterrado vivo en las instalaciones de este club.
En el lugar estaba el animal debajo de la tierra, posiblemente por el desmoronamiento de tierra sobre él, pero no se descarta la posibilidad de que fue enterrado con vida por sus dueños anteriores. Según los denunciantes, el perro ya estaba desde el sábado en este lugar. Liberaron al canino y se constató que tenía una herida de gravedad en la oreja derecha, por lo que fue trasladado inmediatamente a una veterinaria en donde lo medicaron sin costo alguno. Bomberos voluntarios lo bañaron en el cuartel y ahora buscan a personas responsables que le puedan cuidar y alimentar como se debe. Y hablamos también de este caso de no creer, un accidente de tránsito que fue ocasionado por un desagüe sin tapa. 2 personas sufrieron un accidente de tránsito cuando iban a bordo de un motocarro en la zona de San Lorenzo, tras pisar un registro destapado de desagüe, lo que causó que perdieran el control y vayan a parar en la vereda. Ambos ocupantes, madre e hijo, presentaban escoriaciones y, según los bomberos, algunas fracturas. Bueno, C9N y también el SNT se preparan con todo para la transmisión de las Olimpiadas. Hoy firmamos un contrato con el querido Dani Chun, que forma parte ya del plantel oficial que va a tener a su cargo la transmisión de los Juegos Olímpicos. Escuchamos lo que nos decía más temprano. Antes que el profesional, me parece que también era una especie de sueño esto de cubrir unos Juegos Olímpicos. Acá estábamos hablando fuera del micrófono, lo que para uno también es el deporte, no solamente lo que es el fútbol, que es cierto, nos apasiona bastante, y estar enfrente de este ambicioso proyecto de lo que significa el canal de los Juegos Olímpicos, y el agradecimiento a los directivos por la confianza, también a la gente que ha permitido que podamos sellar este vínculo, y esperar que todo esto tenga una gran culminación allá por el segundo domingo de agosto, cuando cerremos allí en Tokio, lo que van a ser unos Juegos Olímpicos seguramente magníficos, y lógicamente con el seguimiento de nuestros atletas, allí a la par de lo que va a ser también el trabajo del Comité Olímpico Paraguayo. Bueno, ¿se puede hacer un adelanto del contenido, del tipo de programa que vamos a tener los días viernes a través de Canal 9 Noticias, Dani? Yo creo que primero el seguimiento a nuestros atletas, porque todavía, más allá de la decepción que nos ha generado el fútbol con el tema de habernos quedado fuera, porque cuando veía el fixture dije, si entran al cuadrangular, por lo menos vamos a tener la previa de la última fecha. Pero bueno, a sabiendas que estaba Marcuche, estaban algunos jugadores, yo le decía a Carlos, inclusive hace 2 semanas, y él es testigo, yo le dije, no cuentes con eso, vamos a meternos con nuestros atletas, con los que realmente están ahí en el día a día sacrificándose. Entonces esa parte va a ser muy importante. Y la otra, la parte, ¿por qué apasiona tanto cada 4 años los Juegos Olímpicos? Porque la gente entiende que es una ocasión tan especial que baja un poco el tono, el volumen de lo que es el fútbol, y quiere aprender de las otras modalidades, y cada historia detrás de una disciplina es realmente fascinante, y esa me parece que son las 2 patas para sostener un poco este programa que ya vamos a arrancar el viernes. Queremos hacer el seguimiento correspondiente y también adentrarnos más un poco con lo que significa el trabajo que hace el Comité Olímpico para lo que es la preparación, el apoyo y también la performance de cada uno de los atletas, más allá del anhelo de que tengamos una presencia importante en Tokio. Bueno, felicidades para Daniel Chun también, que se viene a sumar a este gran equipo que va a estar también detrás de todo lo que tiene que ver con la transmisión de las Olimpiadas, tanto periodístico como técnico. Bueno, la tenemos a la querida Fernanda Chamorro en Exteriores. A ver qué nos va a comentar. ¿Qué pasó con la jueza Elsa Idoyaga? Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. El saludo también para los compañeros allí y la teleaudiencia. Vamos a comentar e ir también separando punto por punto algo, porque imagínense ustedes, no se trata de casos como los que solemos hablar de malos procedimientos así en barrios, en ciertas situaciones que afectan, por así decir, a un ciudadano como cualquiera de nosotros. Estamos hablando de una magistrada, la jueza Elsa Idoyaga,
Ella incluso nos decía, magistrada, por lo tanto, con fueros también, que sufrió y está teniendo este calvario con un aparente mal procedimiento que fue realizado por agentes del Ministerio Público en su contra. Todo empezaba, jueza, el día sábado cuando ustedes ingresan a robarle en la casa, para explicar así de a poquito cómo estaba. Buenas tardes a su audiencia. El día sábado, aproximadamente 22 horas, estábamos regresando de un cumpleaños infantil con mi marido e hija menor. Estacionamos frente a mi domicilio. Había apagón en el sector de la cuadra, nosotros teníamos media luz. Ingreso a mi domicilio con mi hija menor de 10 años y creyendo que mi marido iba a ingresar detrás mío porque la puerta estaba abierta. Yo veo una sombra que ingresa, entramos, mi hija baja, al ingreso de mi casa tengo una oficinita en donde siempre hago mi trabajo de magistratura también. Sí. Mi hija baja sus cosas personales ahí en el sofá, ingreso en la sala, le encuentro a mi hijo menor de 15 años, le saludo y me dijo que suerte mami llegaste porque la luz se va y viene. Entonces y me dice, y papi está ahí, entró y no era mi marido lo que entró detrás mío, era un delincuente. ¿Cómo entró? ¿Él entró armado? ¿Tenía algo en la mano? Y eso no logré ver porque yo le saludo a mi hijo, subo en la planta alta a buscar un medicamento a mi hija y escucho el grito de mi hijo de 15 años en donde pide auxilio. Mamá, auxilio. Le decía, este delincuente, entregámelo tu celular, porque él estaba jugando tu celular. Entonces él pide auxilio, yo trato de bajarme rápidamente a la planta alta. Ahí cuando me bajo en mi sala, ya llegan los vecinos con mi esposo, que mi esposo estaba afuera con los vecinos. Le defienden a mi hijo, hay una pelea campal, le sacan al delincuente. Le redujeron pero no le atajaron. Le redujeron al delincuente, no le atajaron y él dice, me voy y vuelvo. A los 5 minutos, uno de los vecinos le grita a mi marido, ingresen en su casa, porque ahí están volviendo. ¿Y volvieron ya en pandilla? Volvieron en pandilla. Yo llamo al 911 pidiendo auxilio, nunca llegaron. Llamo a comisaría desde mi celular, línea baja, me atienden, me identifico, soy la jueza penal de garantía Elcedo Llaga, auxilio, están echando nuestra puerta. Ellos gritaban que nos iban a matar a todos y eran de terror, pues. Son 10 a 15 minutos de terror que pasamos. O sea, ellos golpearon, echaron tu puerta, intentaron romper la puerta para entrar a vengarse porque no pudieron robar nada. No, robaron. Llevaron el Nintendo Wii de mi hija y otros parlantes que tiene todos esos aparatos. Nosotros no nos dimos cuenta en ese momento todo lo que llevó el delincuente. Sí. Cuando la Policía Nacional llega, le encuentra en fragancia tratando de entrar en mi casa. Le aprende la policía, cuando le aprende, a 2 de ellos le aprendieron, uno de ellos corre, ahí llegan todos los vecinos con palos, porque tenemos una comisión vecinal, la policía le agarra a ellos gritaban, parecían que estaban súper drogados y aparentaban, ¿verdad? Y yo lo que le pedía a uno de los personales policiales que vea a través de su teléfono si tenía antecedentes penales. Y él supuestamente me decía, no tiene antecedentes. No tiene. Ahí quiero hacer una pausa, jueza, para mostrar este papel que tiene acá la jueza Elcedo Llaga, compañeros, porque ella, en su carácter también de jueza penal de garantías, se encargó de llamar a la oficina de atención permanente. Y quiero hacer acá el repaso con la foja de uno nada más, ¿verdad? Uno de los 2 detenidos en ese entonces. Acá, cantidad total de registros encontrados de antecedentes penales de uno de los delincuentes, 9 antecedentes penales. Estamos hablando acá de la foja completa prácticamente de esta persona que fue detenida. Ahí está, son 1, 2, 3, 4, 5 carillas
en donde se detalla punto por punto los problemas judiciales de Ramón Páez Sosa, uno de los detenidos que estaba intentando amedrentar y que intentó robar, o que robó, mejor dicho, algunos aparatos, objetos electrónicos de la casa de la jueza. Hasta ahí podemos decir, bueno, lastimosamente, justo a una jueza penal de garantías le toca un caso de inseguridad, pero no termina ahí el problema. Esto es lo más grave que se viene ahora, porque aparte de que el fiscal de la causa libera a estas personas involucradas, hoy, esta mañana, mientras la doctora hacía oficina acá, aparentemente intentaron realizar un procedimiento irregular desde todo punto de vista. Es así, me llama la señora que trabaja en mi casa, estaban mis 2 hijos menores durmiendo. Eso ya hoy. En el día de hoy. Me dice, doctora, viene 3 personales policiales, dice que con el orden fiscal deben de ingresar a revisar tu casa, a llevar algo. Le dije, no tienen por qué ingresar en mi domicilio. Le dije a la señora, no abra la puerta y no la atienda. Ella me quita la foto y yo hice las publicaciones a través de las redes sociales pidiendo auxilio a la fiscal general del Estado, que gracias a eso el fiscal ha sido cambiado ahora por orden de la fiscal por el procedimiento irregular, por el fiscal ha sido recusada por mi persona por no realizar su trabajo. Acá hay 2 puntos muy importantes, jueza, que tenemos que también hablar y comentar bien para que la gente entienda. Uno, porque hablamos de procedimiento aparentemente irregular, porque no había orden judicial, no había orden firmada por un juez. Es así mismo, y además yo soy la víctima, claro, no soy la investigada. ¿Por qué querrían entrar a la casa de la víctima a hacer un allanamiento? Eso es la pregunta que yo me hago, y supuestamente cuando yo me comunico con el comisario de la comisaría primera de San Lorenzo, él me dice, el fiscal ha ordenado, y le digo, señor comisario, el fiscal ha sido recusado. Un fiscal recusado no puede hacer procedimiento. Además, yo soy la víctima. Hay hijos menores. ¿Qué me querían hacer en mi casa? Hasta ahora yo me pregunto. Justo un día en el que vos no estabas. Ellos saben que un magistrado debe hacer horario de oficina. Yo acá tengo un horario de oficina muy complicado. Mi marido trabajando y sabían perfectamente que no estaba persona, los representantes de ellos en la casa. Los delincuentes, ¿qué pasó con ellos, fiscal? Los delincuentes fueron liberados, ellos viven a 1 cuadra de mi casa en un alquiler. Ellos dicen que nos van a hacer algo, que nos amenazaron, los vecinos están pendientes. Yo te digo, no le tengo miedo, pero la seguridad de mis niños está en riesgo. Muchas cosas he pasado en 20 años en magistratura, pero esto nunca me ha pasado y estoy dolida. Dolida en el alma que haya pasado esto, que el representante de la sociedad quiera crear causa a mí y a mi esposo para salvar a un delincuente, no, porque yo hablo con papeles, no lo que ellos manifiestan. Definitivamente, gracias, jueza. Imagínense el nerviosismo en medio de todo esto también, Carlos, Angie, Juan, teleaudiencia, porque hubo un mal procedimiento, este fiscal que intenta llegar a la casa, ingresar a la casa de la víctima, no de los supuestos victimarios, quienes, dicho sea de paso, ya el domingo, después de estar pocas horas detenidos, allí ya fueron liberados porque supuestamente todo el hecho no fue enmarcado, no era investigado en un inicio como un caso de robo, sino de una acción penal privada. Así se enmarcó en un inicio y después todos estos hechos que ahora también asustan a la familia de la propia magistrada también. Sí, de hecho yo la veo sumamente alterada, preocupada, acongojada a la jueza. Presumo que es una situación muy delicada porque está de por medio su familia, sus hijos menores. Hijos menores. Y más todavía cuando hace una acusación muy concreta y muy preocupante directamente contra un agente del Ministerio Público, que es el que supuestamente trata de proteger a un delincuente en detrimento a la seguridad de una magistrada. La veo ahí bastante afligida y preocupada de qué es lo que va a pasar más adelante, porque estamos hablando de delincuentes que no tienen nada que perder, máximo entre las rejas donde ya está acostumbrado a estar. Y simplemente quería acotar esta imagen que veo a tu izquierda de la jueza Ido Llaga y ojalá, bueno, que la titular del Ministerio Público pueda intervenir, pedir, saber, indagar y bueno, qué es lo que pasó realmente en este procedimiento de la Fiscalía. Fernanda, gracias.
Gracias y también un saludo a la jueza que está sumamente preocupada. Sumamente Y bueno, sí, sí. totalmente. Definitivamente. Totalmente. Bueno, gracias Fernanda, gracias. Bueno, anoche, tremenda la historia cuando vecinos reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña, una adolescente de 13 años en el Parque Caballero. Bueno, esto obviamente causó una sensación sumamente triste, principalmente para los vecinos y para aquellas personas que conocían a la pequeña. Esta historia siguió de cerca. Angie, comentanos, Angie, finalmente ya se sabe qué pasó con la pequeña de 13 años que apareció colgada en el Parque Caballero. Así mismo es, Carlos, televidentes, como ibas comentando, y esto que generó evidentemente mucha conmoción. Fue encontrado sin signos de vida el cuerpo de esta menor de tan solo 13 años de edad. Aparentemente se maneja esta versión de que ella estaría embarazada. Esto se va a confirmar posteriormente ya con la autopsia, Carlos, pero lo cierto y concreto es que fue hallada en esta situación. Aparentemente lo que se maneja es que se trataría de un hecho de autoeliminación. Esto es lo que dice la policía, claro, porque ¿verdad? en principio, para entender, el médico forense que inspeccionó el cuerpo decía en su reporte de que no había rastros de violencia. Sí. Pero finalmente tomó otra determinación la fiscala del caso. Exactamente, procedieron a entregar el cuerpo a los familiares directamente ya con la versión del forense que certificaba esto, supuestamente la autoeliminación. En pleno velatorio prácticamente fueron otra vez para poder retirar el cuerpo y de esta manera poder realizar la autopsia correspondiente. Y este es el momento justamente que estamos comentando. Ahí están llevando ya al cajón. La menor de 13 años estaba siendo velada. Imagínense ustedes esta situación. Por la denuncia también, las acusaciones realmente bastante fuertes por parte de los familiares, quienes manifestaban que aparentemente se trataría de un caso de homicidio. ¿Por qué? Porque la menor estaba sobrellevando una relación sentimental con un joven de 19 años. Que está desaparecido, por quien cierto, está ¿no? prófugo de la justicia hasta el momento. Y queremos compartir, Carlos, también televidentes, esta versión por parte de la policía que primeramente decía, se trata de un hecho de autoeliminación. Sin embargo, luego con la denuncia de los familiares, esto, digamos, se contrapuso justamente, y es por eso que en estos momentos se está realizando la autopsia correspondiente al cuerpo. Compartimos con ustedes. Nos encontramos anoche con esta situación a más o menos las 20 horas aproximadamente, ¿verdad? Con esta menor, la fiscalía, convocamos a la fiscalía, a la gente criminalística, ¿verdad? También los médicos forenses correspondientes. Y nos dimos cuenta de que era una menor de 14 años, o sea, 13 años, y el Ministerio Público llevó una carta que ella dejó, ¿verdad? ¿Dónde estaba esa carta? Tendría bajo el brazo tenía esa carta. ¿Entre la ropa o...? Bajo del brazo, colocó bajo el brazo entre la ropa que tenía, ¿verdad? El cuerpo se entregó anoche mismo a la madre, y la verdad es que mirando el cuerpo, ¿verdad? Uno debía de estar en el lugar para poder ver, ¿verdad? Ella lo único que tenía indicio de otra situación era por el brazo. Eran pequeños cortes o tipo rasguño que tenía ella, después nada más. El cuerpo no presentaba golpes ni moretones de otra situación, ¿verdad? Comisario, entonces vino un forense anoche acá, hizo la inspección. Sí, así mismo. Él determinó que fue por autoeliminación. Así mismo, ahorcamiento, por asfixia mecánica, ahorcamiento. Bueno, teniendo en cuenta la polémica que se da en torno a la sospecha de que podría tratarse un hecho de homicidio, ¿no se va a cambiar la determinación de hacer una autopsia? ¿Qué saben ustedes, su comisario? Eso ya no está a cargo nuestro, eso ya queda neta y exclusivamente. No, nada más. Eso queda a cargo del Ministerio Público, la parte forense, eso ellos ya van a determinar qué hacer. Nada más que a nosotros nos queda investigar más, ¿verdad? Y darle también cabida a los compañeros de homicidio de la policía. Bueno, reiteramos que ante esta sospecha, porque se hablaba de una relación aparentemente complicada con un joven de 19 años que llamativamente está desaparecido, la Fiscalía tomó la prudencia de hacer una autopsia porque aparentemente también denuncias hablan acerca de ciertos apremios físicos. Bueno, precisamente para descartar cualquier tipo de rastros de violencia en el cuerpo que en principio no se encontraron, y también otras investigaciones,
se llevó el cuerpo a la morgue judicial para la autopsia pertinente y también descartar, confirmar el embarazo que también se habla en el entorno de la familia. Hay una carta donde se habla más que nada por una cuestión de mal de amores, entonces tratar de armar las piezas y entender realmente qué pasó con esta niña de 13 años que apareció aparentemente con rastros de autoeliminación, pero ya la Fiscalía y la Policía van a determinar saber y con contundencia qué realmente ocurrió en la noche de ayer en el Parque Caballero. Asimismo, es muchos datos llamativos, también aristas realmente extrañas acerca de este caso. Lo cierto y concreto es que este joven sigue desaparecido, están tratando de ubicarlo en estos momentos para poder dar alguna explicación acerca de, bueno, estas últimas horas de vida de esta menor de 13 años. Imagínense ustedes, una chiquita de 13 años, es una niña apenas. Y bueno, vamos a ver cómo continúa la evaluación de este caso y por sobre todo el informe forense final, la autopsia que va a decirnos si es que se trata de un caso de autoeliminación o de un homicidio. También queremos compartir con todos ustedes lo que manifestaba el viceministro de la Niñez, Walter Gutiérrez. Nos enteramos hoy a tempranas horas, una información muy general, muy preliminar, otra vez acá conversando contigo, entonces me llamaron también a pasar un reporte, un informe de que la niña en algún momento habría sido también asistida por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y tendría seguimiento familiar, por ejemplo. Entonces lo que ya solicitamos en la brevedad es todos los archivos que se tengan al respecto, ¿verdad? Todos los seguimientos familiares y principalmente el último para verificar los contenidos. Bueno, y es gravísimo, ¿verdad? Porque según se está comentando, no nos consta, ¿verdad? Aparentemente era pareja sentimental de este adulto, ¿verdad? Y al tener 13 años nosotros tenemos que conceptualizarnos en que es abuso sexual, ¿verdad? Eso es lo más grave, lastimosamente muchas veces está normalizada esta situación, se encuentra naturalizada la situación y tenemos que cambiar ese chip, cambiar esa idea. Todo contacto sexual con una niña, con un niño menor de 14 años es directamente abuso sexual, ¿verdad? Tengo entendido que podría haber sido beneficiaria del programa Abrazo y en su momento ellos tienen, por ejemplo, los servicios de centro disponibles y como el programa tiene también un componente que es soporte familiar, le tendrían que, la funcionaria encargada o el funcionario encargado que es el apoyo familiar tendría que realizarle seguimientos y visitas periódicas a la casa para corroborar situaciones, condiciones de corresponsabilidad, como que esté escolarizado, como que esté con en el caso de los más chiquitos, la libreta de vacunación al día, el servicio de educación, salud, no trabajo infantil y también corroborar si hay posibles situaciones de vulneración de derechos. Muchas veces es muy difícil abordar el problema, los problemas son más complejos, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo el seguimiento familiar que se le hizo en un caso de haber sido beneficiaria y bueno, también hacer un poco un relevamiento de la situación. Es muy grave el hecho de que, lastimosamente, lamentando muchísimo lo que sucedió y es extremadamente triste escuchar este tipo de amanecernos con este tipo de noticias, ¿verdad? Pero se va a estar haciendo un relevamiento de que sí es cierto esta situación y ahí vemos las graves consecuencias que realmente trae lo que es el abuso sexual en niños. Imagínense que estamos hablando todavía de las versiones que se están manejando, ¿verdad? Pero aparentemente también hablan de que se encontraban en pareja, por decirlo de una manera, porque no podemos mencionar porque son, como me vuelvo a ratificar, sería, o sea, si eso es cierto, es un caso de abuso, ¿verdad? Y que aparentemente, según versiones de la madre, tengo entendido que había amenazas de violencia, ¿verdad? Bueno, mientras esto ocurría aquí en Asunción, en el Parque Caballero, a la misma hora se reportaba un intento de homicidio por parte de sicarios de un conocidísimo mediático abogado autodenominado 360. Está Blanca López para comentarnos más al respecto. Hola Blanca, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, llamó muchísimo la atención, sí. Él estaba en su propiedad, él tiene ahí una suerte de bodega 24 horas. Él estaba sentado en una silla y minutos antes había recibido la comunicación
telefónica o mensajes de un periodista de la zona conocido, Firmino Benítez. Sí. Y pautaban para 2 entrevistas, una para hoy, otra para el miércoles. Y en un momento dado él le dice si dónde estaba. Y como no todos quieren entrar al asentamiento 30 de enero, porque hay algunas personas que no están muy de acuerdo con lo que hacen, porque se habla de ocupación, de plazas, entonces quedaron para la entrevista para hoy. 5 minutos después llega un sicario y se coloca a 1 metro de distancia y le apunta a la cara. Ahí, ¿qué hace el abogado Echeverría? Esquiva la bala. Esquiva la bala que iba para la cara, recibe el impacto acá, otro en el brazo, otro en el muslo. Un refilón en la cara. Pero corre, sí. Y en ese, supuestamente... Literalmente corrió por su vida. Corrió por su vida, en ese intento de dispararle, se cae también el sicario, y eso le da pie al abogado para meterse en una casa vecina, y ahí ya pedir auxilio, y hablamos de un asentamiento, y la gente rápidamente salió a mirar, y por suerte, en este caso, salió con vida, pese a que recibió 3 impactos de bala de refilón, en la cara, en el brazo, en el muslo, 3 impactos. ¿Qué pasó con el sicario que cayó? El sicario, aparentemente, quedó en la zona dando vueltas. En ese momento, ellos tienen una carpa que se llama la Carpa de la Resistencia. Sí. Que está colocada frente a la municipalidad, en donde ellos hacen vigilia justamente exigiendo ciertos terrenos y también haciendo manifestación contra el intendente por supuesta entrega de tierras del INDER a personas que no están sujetos a la reforma agraria. Esto tenía nuestro compañero en el momento exacto cuando llega la cobertura y las primeras palabras de Echeverría. Estamos corriendo, ahí están abriendo en este momento. Aquí está Néstor Echeverría. Te hirieron, Néstor, te hirieron. Te las corre en mi cabeza, sicario, me vinieron, será. Dios me salvó. Néstor Echeverría. Se está subiendo la patrullera, lo están llevando. Ahí en estos momentos ya. Una patrullera de la comisaría tercera lo están trasladando. Está herido, como pudieron ver. Ahí está. Néstor siendo llevado ya en la patrulla de la comisaría tercera, lo están auxiliando. En estos momentos es lo que podemos ver. Tiene herida en la cabeza, es lo que pudimos ver. Pero impresionante, tiene, a ver, del lado acá derecho este refilón que prácticamente le reventó la parte superior del rostro, acá el pómulo. Sí. De milagro se salvó el abogado. Absolutamente de milagro. O sea, él supuestamente ya vio venir la acción del criminal. Estamos hablando de 5 metros, decía él. 5 metros aproximadamente, sí. Y que él sabía exactamente que él estaba en esa bodega. Y supuestamente ya le mira y ahí él se percata qué es lo que iba a hacer. Y hizo un movimiento contundente para esquivar la bala, claro. Así tipo Matrix. Y luego corre y le da otros disparos y llega a ganar una casa ajena. Recibió 3, hubiese sido 4 a no ser que el sicario no haya caído. Se cayó la moto, dice, en ese momento. Ah, estaba a bordo de una moto. El sicario vino a bordo de una motocicleta tipo trail. Hablan de una sola persona, no sabemos todavía si fueron 2. Y hay mucho malestar por parte del entorno del abogado Néstor Echeverría. ¿Por qué? Porque él sale a las 2 de la mañana del centro de salud donde fue atendido. ¿No? Y nunca fue a la fiscalía. Entonces, ¿qué él hace? La policía se pone a disposición y él va y gana la casa del exdiputado Pedro González, exgobernador de El Amambay, y él hasta ahora supuestamente está todavía en ese lugar. La gente de investigación de delitos fue hasta a la casa, hablaron y bueno, se inicia la investigación. Escuchemos lo que decía el comisario Martínez. Justamente ayer tuvimos un hecho de
sicariato, vamos a decirle, el caso del señor Echeverría, el abogado, y que ahora ya anoche mismo ya salió ya otra vez de alta con algunas lesiones en la cara y otras partes del cuerpo. Y como suceden estos hechos acá, siempre recibimos varios informes, se está cotejando los informes que recibimos con la gente de homicidio también, y se está tratando de documentar para poder realizar algunos procedimientos posteriormente. Bueno, ¿qué se sabe de él? Él es un abogado que estaba trabajando con gente de un asentamiento. ¿De dónde provendrían? ¿Cuáles son los primeros datos que ustedes manejan? Sí, los primeros, o sea que como te digo, siempre cuando sucede un hecho así, siempre se recibe varios informes, y como te vuelvo a repetir, se está cotejando, tenemos buenos datos referentes a este hecho y estamos documentando para poder apuntar a un lado de dónde podía provenir este hecho que había pasado el día de ayer. El supuesto sicario, ¿qué datos ustedes tienen? ¿Varios disparos efectuó contra la víctima? Sí, según criminalística se encontró 8 vainillas en el lugar del hecho, que fue levantado como para evidencia, y se dialogó el día de ayer con la víctima, y hoy tenemos otra cita para las 10 de la mañana, ya que anoche, como estaba en el lugar, había mucha gente aglomerada en el lugar. Al salir de su alta se retiró a su domicilio, y tenemos una cita hoy con él para poder hablar detalladamente sobre el hecho. Ya tenemos los datos que se están manejando, como te digo, se está tratando de documentar para poder realizar los procedimientos legalmente después. Apuntan, comisario, que sería un tema político, eso es lo que más se habla. Eso es de lo que más se habla, pero como te digo, estamos teniendo varios informes que de ninguno estamos queriendo desechar, ¿verdad? Y se está trabajando, se está cotejando para poder documentar y lanzar una idea de hacia dónde podía provenir este hecho. ¿Algún tipo de amenaza que había recibido antes? Él manifiesta que no recibió amenaza, ya que él es un abogado también que está trabajando, pero como te digo, estamos teniendo varios informes, no descartando ninguno, y tratando de documentar conjuntamente con la Fiscalía para poder legalizar los informes y realizar los procedimientos posteriormente. ¿Recibió algún tipo de mensaje o llamada antes del hecho? Recibió o sea que él estaba mensajeando con una persona, se tiene ya todo el número, se comunicó todo ya a la Fiscalía y se está trabajando sobre ese dato y otros informes también que estamos teniendo. ¿Qué hay más al respecto? Un colega pudo dialogar con él, sí, estando en la sala internado ya cuando le habían curado sus heridas, y él apunta, porque viste, si yo quiero saber, Carlos Trocha, a las 9 de la noche, ¿dónde está? No voy a saber. Pero él acusa a este periodista Firmino, o por lo menos da a entender que el único que sabía en ese momento dónde él estaba era el periodista Firmino. Esto dijo y comentó exactamente cómo fue el ataque del sicario. Supuestamente me quería hacer una entrevista mañana en una emisora digital nueva. Y tengo todos los números en mi teléfono. Y me dijo que me vaya con el doctor Ricardo Villalba mañana, y le preguntó dónde era la radio, el lugar. Me dijo en Punta Pona, cerca del Parque Dos Hervay, me dice. Entonces después me envió un print de la denuncia que hicimos hoy contra el senador Acevedo, los 3 concejales y 12 personas identificados que hicieron la manifestación, ¿eh? Presentamos una denuncia y espectacular, y sobre esto te vamos a hacer la entrevista. Me dice, no hay problema. Después, y acá en el asentamiento 30 de enero, digo, después me siento allí, mi señora, mi hijo ya estaban acostados. Después llega una moto casi sin ruido en un trail, creo que era 150, un blanco, y después casi me choca. Yo pensé que era mi conocido que me hacía una broma, era tipo para asustarme. How me dice, extrae su pistola de su cintura y supuestamente me quería hacer una... Bueno, esta nota la hacían colegas de Pedro Juan Caballero específicamente. Gracias por la gentileza. De Futura, y que lo pasaban en grupos de WhatsApp. Es una nota exclusiva, realmente es muy revelador. Cuando él dice esto, el colega Firmino, sí, ¿qué hace? Va y se presenta en investigación de delitos y dice, no, yo estaba haciendo la producción, pero había algo más. Él quería contarle algo que vio en un grupo de WhatsApp,
donde supuestamente le iban a garrotear a él. Entonces le pregunta a nuestro compañero Jorge Rivas que querían matarle o qué. No, querían cintarearle así tipo payo. Como él vio eso en un grupo de WhatsApp, entonces eso él quería personalmente ir a decirle al abogado Echeverría. Pero está ese grupo de WhatsApp para justificar. Dice él que tiene todo el print de pantalla completo de lo que él quería ir a contarle a Echeverría. Y esto decía justamente el compañero Firmino. A ver. Yo tenía una información de que por ahí le podían atacar a él, pegarle a él. No era para hacerle ningún tipo de atentado, sino para pegarle a él y al estilo Payo Cuba. Y de eso le quería hablar, ¿verdad? Entonces le envié un mensaje, le dije, necesito hablar contigo en particular en el teléfono, no quiero decirte lo que tengo, le dije. Y ¿dónde te ubico? Y después me respondió más después de... ¿Qué hora aproximadamente fue eso, Firmino? Eso a las 8 aproximadamente. ¿De la mañana o de la noche? No, de la noche. ¿Poco antes del atentado? Poco antes de lo ocurrido. Y yo me fui a mi casa. De ahí salí, me fui a la casa de Orlando, porque también tenía esa información. Esa información que se podía también... atentar contra ellos. Atentar, no, ¿verdad? Sería meterle cinto, pegarle con cinto. Y de ahí me fui a casa. Cuando llegué a casa, la doctora me dijo que se atentó contra Néstor Echeverría. Yo le dije, no, le dije, mi entrevistada de mañana, le dije, yo le invité para que se vaya mañana a la radio. No, y justo coordinaste con él esta noche de ir a hacer una entrevista mañana en esa página digital, el Firmino. Primero en la radio y después para el miércoles en la página digital esa. ¿No pediste encontrarte con él? ¿No le preguntaste dónde estaba? Cosas así. Yo le pregunté a él dónde estaba. Y después en media hora él me respondió que estaba en... Pero yo no he visto ya ese mensaje, ya he visto en mi casa ya. Yo tenía una información de que por ahí... Bueno, para tratar de entender, Blanca, ¿quién es el abogado Echeverría y por qué lo querrían muerto? Bueno, él es conocido por trabajar muy directamente con otro abogado, Villalba, que es el que estaba en el momento del atentado, estaba justamente en la plaza frente a la municipalidad. Y ellos son conocidos como los autodenominados 360. Y en estos últimos tiempos lo que ellos más hacían era trabajar la parte jurídica sin techos, sin tierras. Entonces ellos como que buscaban terrenos fiscales para ocupar por la necesidad de la casa propia, del techo propio, y estaba trabajando, justamente hace un año fuimos y lo entrevistamos en ese asentamiento, porque hablaba que iba a haber un desalojo violento. Antes de esta entrevista ya había tenido un incidente con policías también, donde se decía que los abogados habían pateado a la policía como buscando en tener enfrentamientos. Posteriormente también él dijo, cuando había muchas muertes, que él sabía dónde estaban algunos narcos, que tenía información y que iba a dar datos. La delación no es bien vista en Pedro Juan Caballero. Y también es muy recordado por un video que se viralizó, no sé si recordás, en febrero de este año, creo que el 10 por ahí, del año pasado, 2019, donde él tiene un enfrentamiento con efectivos de la policía. ¿Podemos escuchar un poquito el nivel de la discusión? Todo porque el niño que estaba atrás no tenía cinturón. No es la policía, no es la policía. No es la policía. Me quitó, prohibido quitar registro, prohibido, tiene que saber usted eso. No es la policía. Soy diabético, soy diabético. Ya no es la policía, auxiliame. Esto continúa. Escuchemos lo que él dice. Se registro dos veces. Se registro dos veces. Se registro, pedimos mi está. Dejo la IPH y no se
Leo la sello coa. Se registro luce en una policía venitarí. Se registro luce. Bueno, este es uno de los antecedentes que lo hicieron más conocido a nivel país, justamente porque se hablaba que cómo es posible que se desmaye el efectivo de la patrulla caminera, atendiendo a que parecía que no lo tocó, pero si después uno pero todos dijo que es diabético, por ahí tuvo un pico. Sí. Hubo otros incidentes también con la Policía Nacional. Hoy en día el mayor problema es con el clan Acevedo. Hay dimes y diretes en relación a documentaciones, a la administración. Ellos están justamente enfrente de la municipalidad. Hace poco le incautaron sus carpas que estaban en la plaza. ¿Y dónde él se fue a recluir ahora? En la casa del exgobernador Pedro González, que es rival político de los Acevedo, así mismo. Pero esta misma denuncia la hacen también los propios dirigentes del asentamiento. Y hay que ver también porque supuestamente también hizo denuncias de que él corría peligro después de la fuga de los 76. En Pedro Juan. Lamentablemente en el asentamiento no hay cámaras de circuito cerrado como para tratar de detectar quién podría ser uno de los autores, quizás en el itinerario, porque convengamos que si bien está el 911 ya instalado en Pedro Juan Caballero, el 911 paralelo del crimen organizado es el que está mejor. Bueno, convengamos que, con todo respeto, yo creo que él tiene, o por lo menos no la certeza, la duda y la sospecha de quién o quiénes estarían detrás del ataque. Y habitualmente, como decíamos también fuera de cámara, nadie viene de la nada a meterte 4 o 5 balazos, más todavía en esa zona. La gente sabe, comenta, y yo creo que él tiene sospechas en qué habrá fallado o quién estará detrás de eso. Ahora, eso lastimosamente pasa todo en manos de la Policía Nacional, que van a tratar de resguardarlo, porque él es una persona de una actividad tremenda junto al otro abogado Villalba. Sí. Recorre por ciertos lugares que se tornan peligrosos. Vamos a ver si qué decide hacer y qué determinación también toma el Ministerio Público para esclarecer este atentado. Blanca, gracias. Gracias a usted. Buen resto de jornada. Angie, tenemos más noticias. Continuamos con más información y esta situación de caos que evidentemente se da ante el avance del dengue. Una mujer denuncia lo siguiente. Ella fue a consultar a la clínica 12 de junio, dependiente del IPS, ante estos síntomas que ella estaba presentando. Denuncia de que no le cargaron su reposo en el sistema informático, por lo que tuvo que volver nuevamente a su lugar de trabajo. Pide que alguna autoridad se haga responsable porque este no sería el único caso. Cientos de pacientes y pedidos de reposo se presentan diariamente en el Instituto de Previsión Social. Una mujer denuncia que en la clínica 12 de junio no le cargaron los reposos correspondientes y que esto evidentemente le afecta enormemente en el trabajo. Yo consulté la primera vez el domingo 26. Vengo y el doctor me dice, bueno, sacale la foto a mi pantalla para que veas que te cargué ya el reposo. Yo me alegré tanto. Bueno, me dio reposo por 3 días ese domingo 26, que es este. Bueno, cuando eso, como no podía imprimir el domingo, vengo el lunes y me imprimen y yo envío a mi trabajo esto. Pero cuando llega a mi trabajo, va al departamento de recursos humanos, ellos me rechazan. Y hoy me dice la administradora de que la Junta Médica rechazó porque no está cargado, de que no está cargado en el sistema. Entonces esto hace como que yo no vine, como que yo no, que fabriqué este reposo, o sea que no figura mi reposo en el sistema y por ende ellos me rechazaron. Vengo esta tarde a reclamar esto. Y me dijeron de que hay 2 informáticos, uno a la mañana y otro a la tarde. El de la tarde está de vacaciones. Armé tanto escándalo porque me siento tan indignada
porque yo soy una persona muy honesta y los que me conocen van a corroborar esto, ¿verdad? Y de que me estén queriendo hacer pasar así de deshonesta, yo no tolero. Esto fue mi reposo del domingo 26 para el miércoles, porque estoy con el virus del dengue. Vengo el domingo, el martes, el miércoles, y el miércoles me vuelven a dar otro reposo de 5 días. Si el reposo del domingo no me cargaron, menos me cargaron el reposo del miércoles que terminó ayer domingo. Como ese problema fue suscitado, yo todavía no estoy de alta, pero hoy me vi en la obligación de irme a trabajar, puesto que mis reposos no están siendo valederos. La clínica 12 de junio, ubicada sobre la avenida General Santos, es una de las más colapsadas en cuanto a la cantidad de pacientes que llegan hasta este punto. Lastimosamente, algunos tienen que esperar por más de 4 horas para ser atendidos. Hay gente que ya se está muriendo ahí y no le hacen caso. Ahora que vieron que hay cámaras, empiezan a venir a llamar a los pacientes. Ya ves como hay miles de gente acá con síntomas de dengue o de lo que sea y nadie le hace caso. ¿Cuántas personas están trabajando ahora en la UAR? Y la verdad que no sabría decirle, porque 2 personas están ahí para toda esta multitud de gente que hay acá. Y ahora empezaron a llamar después de casi 3 horas. ¿Vos viniste o viniste con nadie? Vine con mi marido porque está con síntomas de dengue desde el sábado. ¿Pero ya lo anotaron por lo menos? Ya anotaron, pero desde que llegamos estamos esperando ya hace 3 horas, sí, para que nos atiendan, sí. La verdad que es todo un tema porque te llaman de vez en cuando y con la cantidad de gente que hay, uno no sabe si se sigue un orden, quién va primero, quién va segundo. Esta es una situación que se presenta prácticamente todos los días. En cuanto al reposo, mencionan que se ven colapsados con el sistema informático y evidentemente los afectados se piden una respuesta de las autoridades. 14:42, jornada calurosa, pero ojo, Meteorología anuncia lluvia para los próximos días, desde mañana hasta el fin de semana, según los registros. Es lo que dice, que se concrete es otra cosa. Bueno, vamos a hablar de esto que tiene que ver con la seguridad interna de la República y lo que está pasando en la zona norte, porque hay un intercambio de información ante los entes de seguridad ante la sospecha de que grupos criminales pretenderían atacar entidades financieras o bancarias, y principalmente esto se da ante la fuga masiva de presos, principalmente del PSC, ocurrido hace días nada más en Pedro Juan Caballero. Reiteramos, hay una alerta permanente, alerta roja, principalmente en la zona norte de la República. Hasta el momento no se reporta ningún incidente acerca de los anunciados ataques a entidades bancarias y financieras por parte de grupos criminales en el departamento de San Pedro. Si bien la policía se declaró en alerta máxima y en coordinación con la Fuerza de Tareas Conjuntas ha planificado un sistema de seguridad, no se puede descartar la amenaza conocida la semana anterior, que daba cuenta de la posible irrupción de fugados del PSC con la intención de atacar bancos ubicados en la estratégica ciudad de Santa Rosa del Aguaraí. Está implementando controles en todos los lugares de acceso acá a la ciudad de Santa Rosa, ya que en el memorándum figura que 3 entidades bancarias acá de Santa Rosa iban a ser blanco de robo a mano armada, tales el Banco Atlas, Visión y BNF. O sea que el ataque podría ser en simultáneo, un tipo comando, así como fue el año pasado en Liberación. Nosotros manejamos esa información, pero también ya a nivel país está ya alertado a esta situación. No descartamos que se vaya también a otro departamento. Ya el comando institucional ya tomó carta en el asunto y están alertados toda la policía a nivel país. Efectivos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía y militares de la FTC refuerzan controles en la zona, no solo en San Pedro, sino también en Amambay, pues tampoco se puede descartar que los asaltos se registren en otros puntos, tal como había ocurrido el año pasado en el distrito de Liberación, cuando una entidad bancaria fue blanco de ataque de un grupo criminal. Sí, las otras ciudades que tienen entidades bancarias como Liberación, Santaní, ya también fue alertado, también la dotación de militares fue reforzado, también la dotación policial, y estamos trabajando para ver esta situación.
Santa Rosa de la Guaraí es una de las ciudades más importantes del segundo departamento de San Pedro y en los últimos tiempos ha experimentado un significativo crecimiento comercial, lo que a su vez ha motivado la instalación de entidades financieras, cooperativas y bancarias. La alerta de seguridad persistirá hasta nueva disposición. Y un tema que nos gustaría abordar ahora tiene que ver con el dengue. Hay muchísima gente que sigue reportándose enferma. De hecho, estamos en el mes que presume el Ministerio de Salud Pública será con el pico más elevado. 4 fallecidos confirmados, varios otros también muertos, pero bajo sospecha que están siendo investigados. Y en torno a toda esta enfermedad, ¿qué es lo que finalmente se recomienda? 2 cosas, paracetamol y mucha hidratación. Pero, ¿qué es el paracetamol, Angie? El paracetamol es un medicamento que se ofrece como primera medida para poder tratar los síntomas. Estamos hablando de dolores articulares, dolor de cabeza y también fiebre, principalmente estos síntomas del dengue. El dengue realmente imparable. Y damos continuidad a esta información dando a conocer acerca de los supuestos efectos adversos de este medicamento. Hablamos con un experto, el infectólogo Tomás Mateo Valmelli, que nos decía él que en fracciones controladas de esta medicación no tiene un efecto colateral. Es decir, hay un importante subregistro de pacientes que ante esta congestión de los centros hospitalarios directamente se automedican. Ojo, no hay que en la casa, sí, no hay que automedicarse. Atención con esto, porque esto evidentemente puede generar un efecto nocivo del paracetamol dentro del organismo. ¿Qué es lo que nos decía el infectólogo? No automedicarse y solamente paracetamol, pero con receta médica, ¿sí? Hay unos cuantos miligramos que sí pueden recetarse y esto debe controlarse y debe hacerse así al pie de la letra. Claro, porque ¿sí? incluso puede ser tan complicado que puede llevar a la muerte. Y 2, también tiene una consecuencia hepática muy importante, el tema de la ingesta sin el registro ni el acompañamiento médico. Por eso es importante el tema de consultar con un profesional. Y el paracetamol lo que hace es alivia los efectos tanto de los dolores como también de la fiebre. Sí. Pero el pilar fundamental del tratamiento contra el dengue es la hidratación. La hidratación, agua. Sí, y el paracetamol, pero de forma controlada, ¿sí? A ver, veamos el material. Y ante esta feroz epidemia de dengue que venimos soportando desde ya hace varias semanas, surgen algunas dudas, algunas interrogantes por parte de la ciudadanía acerca del supuesto efecto adverso del paracetamol. Hablamos al respecto con el infectólogo, el doctor Tomás Mateo Valmelli, y él recalcó la importancia de la no automedicación. Sí hay que tener mucho cuidado, no a la automedicación, sí a la medicación supervisada por un galeno, por un médico, por un facultativo. Y si es necesario, hacerse los controles de la función hepática cada 24, 48, 72 horas de acuerdo a lo que el galeno, el médico considere específicamente en ese paciente. El paciente considera que todo lo que tiene ahora en esta temporada es dengue. Sí. Y no porque estemos cursando una epidemia de dengue, las otras enfermedades que habitualmente aparecen en esta época del año van a desaparecer. Entonces, muchas veces etiquetamos mal al paciente desde el punto de vista diagnóstico, o el mismo paciente se automedica, esconde los síntomas y cuando llega a la consulta ya es tarde o la enfermedad está muy avanzada y no necesariamente va a ser dengue, puede ser otro tipo de patología, otro tipo de proceso infeccioso o otro tipo de afección orgánica. Por lo tanto, la automedicación está contraindicada, ¿sí? Aquellos individuos que dicen que el paracetamol es tóxico para el hígado no están descubriendo nada nuevo. Todos sabemos que el paracetamol puede ser tóxico en ciertos individuos si se suministran dosis tóxicas de alto nivel de paracetamol. Si se hacen con un nivel normal de la dosis de la posología indicada y bajo control médico, puede haber toxicidad, pero el médico puede detectar inmediatamente y disminuir la dosis o suspender el uso de paracetamol. Por lo tanto, en líneas generales,
primera medida a tomar, no automedicarse. Y en segundo lugar, si va a consumir paracetamol, que sea bajo la indicación y la supervisión de un médico. El paracetamol en dosis no indicadas por un médico puede traer efectos colaterales, por lo que ante cualquier dolor o síntoma de dengue es necesario que consultes al centro de salud más cercano. Vuelta, jornada, reiteramos, bastante calurosa. Lo que me preocupa mucho, lo comentábamos con Angie también, el tema de las lluvias que se vienen los próximos días y que finalmente, en vez de ser una bonanza, se convierten en criaderos de mosquitos. Por eso queremos hablar del mapa país de la situación del dengue. Ya el ministro de Salud nos decía de que Asunción y Departamento Central siguen siendo los dos que encabezan los de mayor índice de infestación. Angie, ¿eso no varió? Asunción y Departamento Central, asimismo es los mayores índices de casos reportados de notificaciones semanales y también en diferentes barrios de la ciudad de Asunción. El 100% de los casos prácticamente están concentrados aquí en el Departamento Central. Realizamos un mapeo con los compañeros, vamos a observar cómo se encuentra la situación, pero a nivel país, porque la dispersión de la enfermedad es esta en estos momentos. Vamos a ver en la zona de Concepción, primera región sanitaria, 791 casos y confirmados 6. Atención, porque en la zona de Concepción ya hay reportes incluso de muertes, ¿sí? De víctimas fatales y uno que está en estudio. Sí. Uno que está en estudio. Si vamos con la siguiente, a ver. Repetimos esto. Sí. Se trata de datos oficiales. El viernes van a actualizar. Exactamente, del último boletín por parte de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Vamos hasta el departamento de San Pedro. Casos sospechosos, atención, 1.353 y casos confirmados 11 hasta el momento. Vamos a darle... Si hablamos de sospechosos, nos referimos a los casos febriles, ¿no? Claro. La gente que presenta los síntomas. Exactamente, las notificaciones que pueden ser por casos de dengue o por otros cuadros después también. Después se confirman a través de los estudios laboratoriales. Exactamente, vamos hasta la zona de Cordillera, 828 casos, confirmados 19 hasta el momento. Guairá, sospechosos 740 casos, confirmados uno solo también. Atención, porque la región del Guairá también está presentando altos índices de infestación larvaria. Caguazú, 778 sospechosos, confirmados 2. Cazapaz, 187, confirmados 15 hasta el momento. Itapúa, 231 casos sospechosos, confirmados 4. Misiones, 209, hasta el momento ni un solo caso confirmado. Paraguarí, atención, 1.500 casos sospechosos y 21, 1.015 sí, casos sospechosos y también la confirmación correspondiente. Alto Paraná, 440 casos sospechosos y confirmados 3. Central, atención con este dato, 20.749 casos sospechosos y confirmados 235. Bueno, estamos hablando del mapa país con relación al tema del dengue que nos preocupa, nos afecta, que es una epidemia real, contundente, concreta y que estamos en un periodo de elevación de cifras de gente infestada, de acuerdo al propio reporte oficial del Ministerio de Salud. Pero a nivel global, ¿qué es también lo que nos preocupa? El coronavirus. ¿Cómo está esta expansión? Ayer el ministro nos decía, no creo que llegue a pandemia, pero ojo, los casos se van reportando en otros países. ¿Qué dice este reporte mundial, Juan? Tenemos que decir, Carlos, que bueno, ahora se considera al coronavirus como la neumonía de Wuhan. Es la nueva denominación que se está dando a nivel mundial a esta enfermedad. Más de 20.000 casos confirmados, 20.400 en China y 183 fuera de China. Este mapa interactivo nos muestra los casos confirmados, obviamente. A pesar de que hay muchos puntos que están, digamos, acá siendo llamativos en América del Sur, tenemos que decir que por lo menos en Latinoamérica no hay todavía ningún caso confirmado. Aquí en Paraguay, obviamente, estamos todavía pendientes. Pero sí tenemos que hablar de casos fatales. Fuera de China, en total 181 casos confirmados en 23 países. La zona de América del Norte está siendo mayormente afectada, incluso con casos autóctonos. Estamos hablando de gente que ya adquirió el virus estando en territorio norteamericano. Gente que no viajó a China. Ni siquiera viajó, ni siquiera tuvo contacto con este país, pero habrían adquirido esto en pleno territorio norteamericano. La OMS ya declaró emergencia internacional por este sistema. ¿Qué implica declarar emergencia? Dotar a los países involucrados con casos confirmados
de todos los recursos laboratoriales, también médicos y sobre todo capacitación para que la gente pueda, digamos, el personal médico pueda atender los casos como se deben y como lo requieren los pacientes. Interesante por el tema del coronavirus, que es una enfermedad viral ya conocida en el mundo, que ya estuvo en la década, a principios incluso del siglo pasado, y que se destacó mucho en el 2012 cuando detectan esta cepa concretamente en Medio Oriente. Sí. Por eso lleva ese nombre de una cepa de Medio Oriente, pero precisamente con relación al escándalo sanitario que sacude a China, Wuhan concretamente, hoy la OMS decide cambiar la determinación. Claro, Carlos, es muy importante, estamos pendientes. El martes pasado se había confirmado este caso sospechoso dentro de nuestro territorio, estamos esperando los resultados. Bueno, con esta información nos vamos. Angie, Juan, muchas gracias. Y gracias también a la gente que está al otro lado de la pantalla por acompañarnos. Si Dios permite, mañana regresamos ¿a qué hora? A las 13 horas puntualmente. Nos vemos. Chao. Buenas tardes.